Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa académico del CUSEA, Dialogando con. Les comento que después de casi 2 años de virtualidad, si no es que 2 años, por primera vez volvemos al formato presencial y contamos con la participación especial de 2 personalidades muy importantes aquí en el CUSEA. Permítame presentarles a nuestra invitada, a quien vamos a entrevistar. Ella es la doctora Diana Becerra Peña. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Melissa. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias y bienvenida a este programa Dialogando con, primera edición después de mucho tiempo presencial. Y también contamos con la participación muy importante del maestro Adrián Lira Beltrán. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, bien. Excelente. Bueno, antes de continuar con la presentación, antes de dar inicio a estas preguntas, a esta entrevista, permítanme leerles una semblanza de la doctora Diana Becerra Peña. La doctora Diana es doctora en estudios fiscales con orientación en Hacienda Pública por la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actualmente es profesora del Departamento de Métodos Cuantitativos en CUSEA. Es candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigación. Es ganadora del premio Jóvenes Investigadores John Prats en el 2015, mención Área Administración Pública, otorgado por el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAP. En el 2017, realizó una estancia como investigador visitante en el Departamento de Economía Aplicada, Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, en donde ha coordinado grupos de trabajo. Ha cursado en diversos diplomados de temas de evaluación de políticas y programas públicos, contabilidad gubernamental, gobierno y administración pública. Su línea de investigación es la gestión y el desempeño organizacional en los sectores público y privado. Le ha llevado a diversas publicaciones sobre desempeño, eficiencia, productividad y hacienda pública. Su publicación más reciente es la medición de la productividad de la educación primaria pública en los estados de México, utilizando un índice de Higgs-Mortensen en Applied Economics en el 2021. El tema de hoy es la productividad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación media superior, el caso de los estados mexicanos. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la voz al maestro Adrián Lira para dar inicio a esta entrevista. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por asistir. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí el iniciar esta presencialidad nuevamente y sobre todo es un gusto y un placer estar aquí al lado de la doctora Diana. Doctora Diana, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar dialogando con usted. No sé si podemos empezar hablándonos de tú. Claro Ajá, que sí, de claro. acuerdísimo, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de acompañarte en este día aquí en Dialogando con. Perfecto, muchas gracias. Pues miren, vamos a empezar conociendo un poco de quién es Diana. No sé si nos puedas comentar sobre quién eres, tu formación, qué has hecho, qué es lo que más te motiva y sobre todo que nos hables un poco sobre tu desarrollo personal y profesional. Claro que sí. Yo estudié la licenciatura en Administración Financiera. Entonces, soy financiera. Ahí me empecé a acercar un poquito más a la parte bursátil, la parte de las finanzas bursátiles, los mercados financieros. Luego hice la maestría en negocios y estudios económicos y ahí me empecé a acercar un poco más a las cuestiones de eficiencia. Mi tesis de la maestría fue un ejercicio sobre eficiencia cambiaria con las paridades del peso mexicano contra el dólar americano y el dólar canadiense. Entonces, a partir de ahí,
con mi tesis de maestría, ese primer acercamiento para medir cuestiones de eficiencia que tienen que ver con esta parte del desempeño de las organizaciones. Al final del día, pues un mercado financiero funciona como una pequeña organización donde pues influyen ciertos factores externos, internos, dependiendo del mercado financiero de que se trate, y pues vamos midiendo, ¿no?, ese desempeño. Luego, después de la maestría, ya que pasan algunos años, regreso a la universidad a hacer mi formación doctoral y estudio el doctorado en estudios fiscales con la orientación a la parte de hacienda pública. Tiene que ver con todo lo del sector público, entonces de haber trabajado con la parte de las finanzas bursátiles, los mercados financieros, me muevo ahora hacia la parte de las finanzas públicas, que al final del día pues ya estaba muy relacionado con esto de los mercados financieros, la parte cambiaria. Y durante el doctorado estuve trabajando con el proyecto de mi tesis doctoral y otros proyectos de investigación referentes a la eficiencia y la productividad del sector público. Entonces, a partir de esto, acoto mi trabajo de tesis doctoral a la parte del sector educativo, como ya lo mencionaba Melissa, de mi última publicación que viene de mi tesis doctoral, sobre la productividad del gasto público en el caso de la educación primaria aquí en México. Entonces, estos ejercicios de medir el desempeño, la eficiencia, la productividad, los he trabajado ya desde hace tiempo, de una u otra manera, con diferentes enfoques. Perfecto. Y también se mencionaba que estuviste en una estancia en la Universidad Complutense de Madrid, ¿es correcto? Así es, como parte de todas estas cuestiones formativas, ya cuando estoy ahora en lo último, en la parte del doctorado, me tocó una experiencia muy padre porque cuando uno se está formando, cuando uno está investigando, pues tienes que buscar, ¿no?, los artículos de los diferentes autores, que esos autores a su vez son profesores en diferentes universidades. Entonces, en mi proceso de búsqueda de la información para hacer el soporte de mi idea para la tesis doctoral, me encontré con un paper muy interesante del doctor Daniel Santín. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, lo leí y coincidió que cuando lo leo, por las fechas, participo en un congreso precisamente en Madrid. Entonces me tomé la libertad, el atrevimiento, si lo queremos ver de esa manera, de contactar a este profesor, ¿no? Le digo, lo he leído, me interesó su trabajo, tengo esta idea, voy a ir a un congreso tales fechas. ¿Podríamos vernos? Yo pensé, de verdad, Adrián, yo pensé que no me iba a contestar porque dije, bueno, pues es un investigador de renombre, o sea, se la pasa escribiendo artículos, claro que no me va a contestar. Y mi sorpresa fue que me respondió el correo y me dice, claro que sí, Diana, mira, pásate por la universidad el viernes a tal hora y nos tomamos un café. Entonces yo estaba súper emocionada. Para mí era como conocer pues a una estrella de rock, pero en la parte académica, ¿no? De esas veces que dices, voy a conocer al profesor que escribió este artículo, que va a ser parte fundamental de mi investigación. Entonces fue padrísimo, lo conozco, platicamos, le encantó la idea que le planteé para mi tesis doctoral y acordamos seguir trabajando juntos, ¿no? Me dijo, no importa que no puedas estar aquí en Madrid todo el tiempo, vamos trabajando a distancia y vemos cómo se acomodan las cosas. Entonces ya para 2017, un año antes de finalizar el doctorado, tengo la oportunidad de hacer la estancia de investigación justo en el departamento donde él trabaja. Entonces fue maravilloso porque pudimos ahí hacer la parte de la estimación del modelo, seguimos profundizando, dialogamos y al final su colaboración fue tan importante que él fue parte de mi comité tutorial, ¿no? Él es mi director de tesis, tuve un director externo, el doctor Daniel Santín, y mi codirector en la parte local, el doctor Filadelfo León. Entonces ahí hicimos ese equipo de trabajo. Qué increíble experiencia. Me hiciste recordar cuando yo estaba estudiando la maestría,
en el 2002-2004 en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Yo soy economista y igual que tú, había un economista que era como mi rockstar, Mark Dodgson, y en ese entonces Mark Dodgson estaba en la Universidad de Canberra, en Australia. Y también le escribí un correo electrónico, le dije, oye, me interesa platicar contigo. Y dije, no, nunca me va a contestar. Y en menos de 24 horas tenía ya el correo de respuesta y tuvimos una videoconferencia, en ese entonces por ICQ, Guau. que es el abuelito de todo lo que tenemos hoy de Zoom, Meet y demás, ¿no? Pero creo que sí es importante esto que acabas de mencionar, Diana, y sobre todo que nos están viendo muchos estudiantes, el atreverse, ¿no? El no quedarse con la intención, sino específicamente el decir, va, hay que aventar el correo electrónico, hay que mandar el WhatsApp, porque muchas veces eso es lo que nos determina el hasta dónde también podemos llegar, ¿no? Me gustó mucho esta parte que mencionas y sobre todo creo que es de gran valía para todos los que nos están escuchando y para todas aquellas estudiantes o hombres estudiantes también que están ahorita en esa dinámica de quererle escribir a alguien o querer contactar a alguien, pues que no les dé miedo, ¿no? Que se arriesguen y que vayan por esa oportunidad. En ese sentido, Diana, me gustaría preguntarte, ¿por qué fue lo que te hizo detonar hacia cambiar tu sentido hacia la productividad? ¿En qué momento dijiste, la productividad es algo que tenemos que estudiar, es algo que tenemos que analizar? Mira, en la parte de mi tesis doctoral, que es cuando comienzo a hacer la estimación de estos índices de productividad, porque bueno, si tienen la oportunidad de revisar mi trabajo, ya lo he comentado con mis estudiantes, hacemos dos índices de productividad en la tesis, el índice de Malquist y el índice de Higgs-Morstad. Entonces hay por ahí una pequeña discusión de literatura sobre cuál de los dos índices, o mejor dicho, si el índice de Malquist puede ser considerado como un índice de productividad total de los factores, que es sobre la lente a la cual yo me acerco para hacer las mediciones de productividad, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado al estar haciendo las revisiones de literatura en este proceso constante de investigación es que en otros países hay demasiada literatura al respecto de diversas formas de medir la productividad, es decir, generar indicadores para saber a partir de un bloque de insumos que se meten como en una maquinita llamada índice de productividad y con ayuda de unos productos que nos ayudan a formar estas variables proxy para medir lo que se obtiene. Se calcula este índice de productividad y vemos a partir de una frontera de producción si estas unidades que son tomadoras de decisiones, que pueden ser empresas, personas, estados, municipios, países, pues vemos cómo se comportan en el sentido de la productividad, es decir, vamos a evaluar el desempeño. Entonces, ¿qué pasa en el caso de México en la parte de la investigación? Pues hay muy poco, se da muy poco ese seguimiento por la falta, en primer lugar, de estadísticas oportunas, no tenemos información que sea demasiado puntual que nos ayude a alimentar esta maquinita llamada índice de productividad para hacer las estimaciones. Eso es lo primero, ¿no? Que me lleva a mí a querer aportar en ese campo del conocimiento cuando hablamos de México. Si regresamos un poquito a la parte de mi tesis doctoral, pues para medir la productividad en el sector educativo para el caso de México, este trabajo que fue publicado el año pasado es el primero que hace esta medición para el caso mexicano. Entonces creo que es muy importante darle más difusión a este tipo de estudios, sobre todo para el caso de los estados mexicanos. Algo que nos permita también a nosotros identificar a través de ese índice, que es como colocar a los estados, por ejemplo, en un ranking y ver aquellos estados que son productivos, entonces poner ahí la lupa e identificar cuáles son esas mejores prácticas y ver si es posible que las traslademos hacia aquellos estados que están al final del ranking, los que tienen menor productividad o que tuvieron un deceso, ¿no? Es una baja en las cuestiones de productividad. Entonces, esta parte de hacer mediciones del desempeño nos ayuda a mejorar. Si tú no mides, si tú no generas estadísticas, tú no tienes esa evidencia que nos dan los números como tal, una evidencia dura,
y para partir de ahí y poder hacer propuestas que estén informadas, una mejor toma de decisiones, una focalización correcta de las políticas públicas. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente me motivó a irme por la parte de la productividad. Como les digo a mis estudiantes, si tú tienes ahí los datos, los trabajas, te van a arrojar cierta evidencia, algo que es tangible, ¿no? O sea, no sacas una conclusión por algo que se te ocurrió, sino que tienes ahí el soporte numérico, tienes tu evidencia, hiciste tus estimaciones y por tanto al momento que hagas la toma de decisiones va a ser informada y será más acertada. Ahorita que venía en camino, estaba leyendo un poco los análisis de la OCDE, particularmente sobre las perspectivas económicas y de desarrollo para México de este año y de los próximos 2 años. Y en el análisis se menciona que uno de los principales retos para México es el tema de incrementar la productividad o incrementar el desempeño. De hecho, estamos evaluados por abajo de la media internacional, por abajo de la media de la OCDE en materia de productividad. Y productividad la escuchamos en muchos lados. ¿Por qué es importante medir la productividad? ¿Por qué es importante medir el desempeño? Si nosotros nos acercamos un poquito a este concepto de productividad, pues vemos que en su manera más sencilla es que calculamos un índice de la cantidad de un insumo dividido entre la cantidad de un producto, ¿no? Un resultado. Y obtenemos un pequeño índice de productividad en la forma más sencilla. Las cuestiones de productividad sirven tanto para el sector privado como para el sector público. En la parte del sector privado, pues nos va a ayudar a saber si los recursos que nosotros estamos utilizando para transformarlos y obtener una utilidad como sector privado es viable, es buena, si hay que cambiar algo en el proceso de producción o no. Es importante, claro, pero yo creo que es todavía mucho más importante cuando hacemos este tipo de análisis en la parte del sector público. Si lo vemos y hacemos la comparativa, pues también buscamos obtener una ganancia y esa ganancia en la parte del sector público pues se llama bien común, ¿no? ¿Cuáles son los principales insumos que toma el sector público? Así de manera general, pues la parte principalmente de los impuestos, lo que se recauda. Entonces, si nosotros como ciudadanos empezamos a observar que estamos haciendo el pago de nuestros impuestos y vemos una mejora en la parte de los servicios públicos, por ejemplo, que sería como el producto que obtenemos acá, entonces se puede incrementar esta parte del cumplimiento tributario y vemos que va avanzando, no es como una cadenita. Entonces, sí, es cierto lo que tú comentas. México está siempre por debajo del promedio de la OCDE en el sector en el que tú lo veas. Si hablamos de las cuestiones educativas, observamos los resultados de la prueba PISA, estamos por debajo del promedio. Cuando hablamos de cuestiones del uso de las TIC o la inversión que se hace en las TIC, estamos también por debajo del promedio. Entonces yo creo que con ayuda de este tipo de estudios podemos dar mayor visibilidad a este tipo de problemas públicos y entonces abonar un poco más a que se focalice la atención en aquellos puntos débiles y podamos reforzar esta parte de las políticas públicas. Ahorita mencionabas también un poco el tema de las tecnologías de información y comunicaciones o TICs, ¿no? Como se le denomina. ¿Crees que, y ahorita que estamos en este tema, digamos, post pandemia, que todavía vivimos un poco la incertidumbre y que estos 2 últimos años nos han hecho ir un poco más hacia el uso y adopción de las tecnologías para nuestras condiciones laborales, personales, familiares, etcétera? ¿Crees que las tecnologías de información y comunicaciones sí sean herramientas que nos permitan incrementar la productividad como tal? Yo creo que sí, pero depende mucho del enfoque del tipo de uso que le damos. Porque, por ejemplo, para esta última investigación, que es sobre la productividad del uso de las TIC en los resultados educativos en los niveles medio superior y superior, lo que se encuentra es que sí ha habido un incremento
en el periodo de estudio de 2010 a 2018, que es lo que se acota en la investigación, sí ha habido un incremento en la cantidad de los hogares que tienen una conexión a internet, la cantidad de computadoras que hay en un hogar, sí hay un incremento. Sin embargo, el uso, por ejemplo, de estas TIC no está focalizado como debería de ser para que se vuelva productivo. Es decir, en nuestro caso, donde hago la estimación del índice de productividad para ver cómo se refleja esto en los logros educativos, encontramos por ahí una pequeña disparidad. Sí hay el incremento en términos de cuestiones de conectividad y demás, pero no se ve reflejado todavía en los logros educativos porque se utiliza para otras cuestiones, ¿no? O sea, no tiene una aplicación educativa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estos 2 años de pandemia y lo que va, ¿no? Hubo una actualización acelerada, por decirlo de alguna manera. Tuvimos que adecuarnos, adaptarnos, aprender a marchas forzadas y comenzamos entonces sí a darle ese uso focalizado, aplicado a la parte educativa. Entonces, parte de lo que se encuentra en esta investigación es precisamente eso, que necesitamos enfocar mejor el uso que se le da a estas tecnologías de la información. Ya lo hemos empezado a hacer nosotros desde CUSEA con la capacitación que hemos tenido nosotros profesores, cómo hemos ido actualizando las habilidades para nuestros estudiantes también. Entonces creo que de todo lo malo, hay muchas cosas que podemos rescatar de este inter de pandemia, ¿no? Ya ahora estamos más habituados a utilizar la tecnología con fines educativos. Entonces yo creo que si le damos continuidad a investigaciones de este tipo, podremos darnos cuenta de que tal vez el salto, perdón, no sea muy grande, pero sí veremos un incremento en la productividad al utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Así es. De hecho, leyendo yo un par de documentos, hay un par de estudios, uno de Deloitte y el otro de Gartner, podía constatar que efectivamente una de las cosas que mencionan es que con la pandemia abrimos los ojos al uso de las tecnologías, pero desde una óptica de productividad. Porque realmente antes de la pandemia el mayor uso de las tecnologías de información y comunicación estaba siendo más para el entretenimiento o para otro tipo de, digamos, otro tipo de actividades, otro tipo de acciones. Y lo que hace la pandemia también es cómo empezamos a utilizar ahora sí la tecnología, pero con ya fines productivos, ¿no? Y que nos empiezan a abrir esos ojos, pero que estamos apenas incipientes o nacientes en este tema de cómo las podemos utilizar más con fines productivos y donde específicamente podamos estar midiendo la productividad que estamos generando con o sin el uso de tecnologías de información. Pero bueno, voy a empezar y voy a aterrizar un poquito más en este último estudio, en este último análisis que hiciste y por el cual me parece que tienes un reconocimiento también, ¿no? No sé si nos puedas hablar un poco de ese estudio, nos puedas hablar del reconocimiento que te dieron, del cual fuiste galardonada. Claro que sí. En esta ocasión, para esta investigación, para este proyecto en particular, invité a colaborar a dos profesores de aquí mismo de CUSEA, la doctora Patricia Gutiérrez, que fue mi compañera y amiga del doctorado, ella está en el Departamento de Impuestos, y al doctor Javier Rodríguez Ruiz, que está en el Departamento de Economía y en el de Métodos Cuantitativos. Entonces, a través de esta colaboración, pues se hizo este nuevo proyecto donde se aplica nuevamente o aplicó nuevamente la metodología de mi tesis doctoral, que fue el cálculo de un índice de Higgs-Morsten para medir la productividad de las TIC con respecto a los logros educativos en educación media y superior. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Pues parte de los insumos que se tomaron para medir la productividad, tomamos lo que son los hogares con conexión a internet, el número de computadoras en los hogares, y en la parte de los productos se incorporó la parte de la matrícula en media superior y la matrícula en educación superior. eh, una razón de estudiante-profesor, tanto para media superior y superior. Entonces, llamó mucho la atención la investigación cuando envié la propuesta para este congreso sobre
temas en particular de conectividad. Cuando los evaluadores revisaron la propuesta, que fue un pequeño resumen antes de mostrar el cartel científico por completo, cuando ellos evalúan esta propuesta, dicen que les llamó mucho la atención por conocer qué pasaba en México. Este congreso se lleva a cabo en Estados Unidos, entonces ellos quieren saber, o les pareció muy interesante, ver qué pasaba con su vecino. Entonces fue parte de los motivos porque aceptaron el trabajo y segundo porque la metodología les resultaba novedosa, ¿no? O sea, porque si nosotros nos vamos a la parte de la revisión de literatura, sí hay estudios, sí hay más investigaciones que hacen esto mismo que hice acá para calcular el índice, pero se ha aplicado solamente en países europeos, países que son miembros de la OCDE con ingresos altos y bueno, cuando hablamos de analizar en conjunto a este bloque de países de la OCDE, aunque México forma parte de, suelen excluirlo de los estudios porque como siempre estamos por debajo de la media, pues somos como ese outlier, ¿no? Ese puntito que se sale ahí del comportamiento normal de los datos. Entonces suelen excluirlo y no se había abordado para este caso en particular. Había otras situaciones similares que se habían estudiado para países de África, por ejemplo. Entonces pensé, ¿por qué no replicar una situación con nuestras variables del contexto mexicano y ver qué pasa? ¿Cuál era el objetivo? ¿Con qué objetivo hiciste la investigación y a partir de qué hipótesis partiste? La hipótesis del trabajo fue, lo que se pensó fue que aquellos estados que tuvieran una mayor dotación en términos de TIC serían los más productivos, los que tendrían ganancias en la productividad y que estarían ahí en el puntero, ¿no? Entonces, el objetivo de la investigación fue analizar empíricamente los cambios de productividad con este bloque de variables que ya les mencioné para el periodo que va de 2010 a 2018. Y el corte se hace a 2018 porque pues no había información nueva en ese momento, ¿no? Entonces hasta ahí se hace el corte y se estiman los índices de productividad para ver cómo cambió la productividad de todos los estados de México. ¿Y cuáles hallazgos encontraste? ¿Qué fue algo que te haya llamado muchísimo la atención o que no esperabas encontrar o encontraste todo lo que esperabas? Pues fue un poco de las dos partes, porque sí se cumplió la hipótesis para algunos estados. Enseguida te digo cuáles estados son, pero también nos encontramos con estados que no tienen una dotación muy alta en términos de TIC y fueron productivos. Entonces, en el caso del puntero, o sea, el estado que mayor productividad tuvo en promedio a lo largo del periodo fue Hidalgo, por ejemplo. Entonces, Hidalgo está en el bloque de aquellos estados que no tienen la mayor dotación en términos de tecnologías y nos sorprendió porque pues fue el más productivo a lo largo de este periodo. ¿Productivo en qué aspecto? Productivo en el aspecto de que con la cantidad que manifestaron de hogares con conexión a internet y computadoras en el hogar, alcanzaron una mayor matrícula en educación media superior, en educación superior y que tienen una razón profesor-estudiante mucho más alta. Entonces, lo que se hace con este índice es ver el uso de estas tecnologías, de las TIC, tomando como variables proxy estos dos insumos, hogares con conexión a internet y computadoras en el hogar. Entonces, con estos dos insumos que representan la parte de las TIC, Hidalgo consiguió ser el más productivo en términos de logros de educación para el nivel medio superior y superior. Y estos logros en educación medidos a través de la matrícula, es decir, la cantidad de estudiantes que están inscritos en nivel medio superior y la cantidad de profesores por estudiantes, este ratio, esta razón. Entonces, es de sorprenderse el caso de Hidalgo, ya que no contaba con la mayor dotación de acuerdo a los 32 estados y pues fue el que mejor desempeño tuvo a lo largo del periodo de estudio. Entonces, se confirma o se haya que existe una razón o una correlación positiva
entre el uso y adopción de tecnologías de información y comunicaciones en los hogares con el crecimiento y ¿cómo se llama? De las matrículas en media superior y superior. Para el caso de Hidalgo, no fue así, porque como no era el que tenía la mayor dotación, no se cumple la hipótesis. Sin embargo, a pesar de no tener esta mayor dotación, alcanzó a colocarse ahí en el puntero. En el caso donde sí se cumple la hipótesis que se plantea al inicio de la investigación, que es que aquellos estados con mayor dotación de TIC serán más productivos en términos de estos indicadores educativos, es para el caso de Baja California, para el caso de Nuevo León y el caso de Sonora. Entonces, estos tres estados, si nosotros observamos la dotación de estos insumos de TICs, ellos sí están al principio de la lista. Son los estados que mejores resultados tienen con respecto a cantidad de hogares con conexión a internet y computadoras en el hogar. Entonces, para esos tres casos, sí se cumple. Y algo que ya se esperaba, pues era que la mayoría de los estados no fueran productivos. O sea, es algo que no sorprende, digámoslo honestamente, no sorprende que no hayan sido productivos, pero, por ejemplo, después de Hidalgo, también sobresale el caso de Campeche. Campeche tampoco tiene una buena dotación en términos de TIC, pero también está por ahí en los estados que en promedio tuvo un avance o una ganancia de productividad. Entonces son quienes, aunque tienen poquito, lo están utilizando de una mejor manera, al grado que son muy productivos o sobresalen en el ranking de productividad. Ok. ¿Y qué otras condiciones, por ejemplo, en este tema de concreto, de Campeche e Hidalgo, qué otras variables pueden ser las que nos hacen, no sé si es la cultura, no sé qué sea, que hacen que la matrícula pueda subir o que la productividad pueda ser mejor en el sistema educativo? Tendremos que explorar esa parte Mm. y entonces focalizar, puntualizar y observar qué es lo que ha pasado en Hidalgo en particular y en Campeche con respecto a todos los demás factores externos, tanto culturales, ver la parte de la inversión, si ha llegado más el sector privado, ¿no? Eso también puede impulsar esta parte de que la matrícula incremente, ¿no? Cuando vamos, cuando migra la gente, ¿no? A estos lugares porque llega una empresa grande o la parte del turismo también influye, ver los niveles de informalidad. Entonces, esto nos abre a nosotros una puerta para darle continuidad a la investigación y ver entonces qué factores son los que influyen para estos cambios de productividad, es decir, ver ya ahora sí variables muy puntuales y ver en qué sentido afectan, si abonan a que incremente la productividad o en el sentido inverso, a que descienda la productividad. Entonces creo que esta investigación nos ayuda mucho a seguir explorando y ser más puntuales y sobre todo a darle esa importancia, ¿no? que necesitan este tipo de análisis porque nos ayuda a empezar a crear estos indicadores, darle seguimiento a lo largo del tiempo qué pasa con los estados, por ejemplo, incluso teniendo datos a nivel municipal lo podemos replicar, ¿no? Y observar qué pasa, por ejemplo, con los municipios o irnos todavía a unidades más chiquitas y ser un poco más, más precisos. Ahora, dentro de tu formación, y se habla muchísimo también en el tema de la inversión educativa, ¿no? ¿Existe la forma, existen los análisis como el que estás mencionando, que nos permita medir cuál ha sido la productividad o el desempeño del gasto público en la inversión en el sector educativo público también del país? Sí, de hecho, en la parte de mi tesis doctoral, el ejercicio que se hace es medir la productividad del gasto público en el sentido de que se tomó la parte del gasto federal por estudiante y el gasto estatal por estudiante, se sumaron para ver qué tan productivos fueron con respecto a los logros obtenidos en la prueba enlace. ¿Qué pasó en el sector educativo? Pues esta prueba enlace estaba padrísima porque
era como un censo, pero en la parte educativa, ¿no? Entonces nos ayudaba a medir pues esos logros que tenían los estudiantes a nivel primaria, a nivel secundaria y poco después de 2006 en la parte de media superior. En el ejercicio que yo hice para la tesis, utilicé de 2006 a 2013, que fue el periodo donde se aplicó la prueba enlace. Después de 2013, desafortunadamente desaparece enlace, comienza Planea, pero Planea no tiene la misma periodicidad que enlace. Recordemos, enlace era anual. Entonces, nos ayudaba a darle continuidad, a seguir midiendo qué tan productiva es esta inversión en el gasto educativo. ¿Qué es lo que pasa? Y que sigue pasando, pero que necesitamos continuar midiendo. Pues que el gasto que se destina al sector educativo, la mayor parte, no es un gasto que sea productivo. Entonces, se va a la parte de sueldos y salarios y no algo que realmente abone a la parte de la formación de los estudiantes, que es lo que pues observamos que ocurre en la mayoría de los casos en la educación básica. Entonces, esto nos lleva a un retroceso de la productividad con respecto a lo que se gasta en el sector educativo. Es un poco similar a esta parte que mencionabas tú, Adrián, ¿no? De focalizar el uso que se le da a las TIC para que seamos productivos, de ya no utilizarlo para el entretenimiento, sino para que nos sirva para la formación académica. Entonces pasa algo muy similar con la parte del gasto público, en el caso de la educación. Entonces, si no contamos con estadísticas oportunas que nos ayuden a alimentar estos modelos, estos índices para seguir estimando y seguir observando cómo evoluciona el comportamiento o el desempeño de cualquier unidad tomadora de decisiones, sea del sector público, del sector privado, pues no vamos a poder hacer alguna propuesta que sea acertada. Y sobre todo, pues en la parte del sector público, ¿no? Porque al final del día, pues todos somos como pequeños inversores. Todos tenemos ahí los intereses, todos somos usuarios. Entonces yo creo que de ahí viene, ¿no? Esa importancia de seguir y seguir Sí, estimando y analizando. sí, me queda claro que es muy importante continuar este tipo de estudios, incluso tal vez generar un cuerpo académico especializado, ¿no? En esta línea de investigación, ¿no? Que es el tema de la productividad, sector educativo y todas las variantes que están a su alrededor. Una pregunta también, después de estos estudios que has hecho, tu análisis doctoral, tu estudio doctoral, este último estudio, el primero con corte de sectores de nivel educativo básico, este segundo con un corte de nivel educativo medio superior y superior, ¿a qué conclusiones, Diana, como investigadora, como estudiosa de este entorno, a qué conclusiones has llegado hasta este momento? ¿Y qué conclusiones y qué retos consideras que debe de tener este tema de la productividad en el sector educativo? Lo que he observado es que México, si bien no ha tenido un desempeño sobresaliente, ha tenido pequeños avances. Entonces, esos pequeños avances tampoco han sido consecutivos, pero ha avanzado. Yo creo que nos lleva a darle continuidad a este tipo de análisis, a hacer que se preste atención en esos puntos débiles que tiene en general el sector educativo en México, a tratar de repensar un poco la forma en que se hace la asignación del gasto. Sí, la mayoría de los recursos ya están etiquetados, pero debería buscarse esta parte de otorgar un poquito más a esta parte del gasto productivo, del gasto que sí nos va a generar algo más, que sea más focalizado y sobre todo a voltear a ver aquellos estados donde se han encontrado los mejores resultados y ver qué es lo que están haciendo. ¿Qué fue? ¿Fue la persona que estaba a cargo? ¿Fueron las condiciones particulares que se presentaron en ese estado? Es decir, seguir explorando, seguir preguntándonos y tratar de replicar esas buenas prácticas en los otros estados. Hacer estos programas que sean más focalizados, poner a la parte de los estudiantes al centro, eso es muy importante, pero tampoco dejar de lado a los docentes, porque al final del día, pues somos ahí como esa mancuerna, ¿no?
Entonces, tanto los estudiantes como los docentes, pues necesitamos mejores programas de capacitación para nosotros, para poder brindar las herramientas a los estudiantes, un mayor acercamiento con la parte de las tecnologías, pero también lo que he observado que con toda esta eliminación de programas que dan soporte a la parte del sector educativo, pues tampoco es que se pueda pensar mucho en ser productivo. Por ejemplo, con la eliminación de los programas de las escuelas de tiempo completo, cuando hablamos de educación básica, pues muchos niños a través de esos programas podían comer. Entonces, ¿tú cómo puedes pedirle a alguien que sea productivo si está pensando en que no va a comer o que no Ujú. tiene que comer? Entonces, es como integrar todo esto para que funcione, saber desde todas las aristas y dar ese impulso que necesita, ¿no? En conjunto, creo yo. Perfecto. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de mencionar y pues bueno, ahorita está muy en boga esto de la reforma educativa, ¿no? De esta nueva propuesta de reforma educativa, particularmente para niveles básicos, ¿no? Para nivel de educación básica. ¿Y qué opinas de esta reforma? No sé si la conoces, la has estudiado, pero sobre todo desde este enfoque que tienes, de ¿crees que esto nos permita tener mexicanos, mexicanas más productivos, gente más productiva? Y lo digo en este sentido porque países, particularmente nórdicos, enfocan mucho el tema de la formación de la persona en la educación básica, ¿no? Bajo la hipótesis de que los primeros años de educación son los años de de la formación, digamos, más firme y más dura en el ser humano, que posteriormente ya lo demás, pues es una especialización de conocimientos y de saberes, pero que lo que forma a la persona como tal es esa primera parte de la educación básica. En este sentido, ¿qué opinas de esta nueva reforma? Eh, ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cuáles tienen que ser los retos reales de nuestro país? Yo creo que no es momento de compararnos con aquellas economías que son tan grandes y tan avanzadas, porque volvemos al mismo punto, ¿no? Ujú. Tenemos otras preocupaciones, tenemos otras necesidades. Sí es cierto que en los primeros años de vida podemos darle más peso a esto, pero yo creo que en este momento no sería lo mejor para el sector educativo mexicano, porque vamos a dejar de tener bien establecidos qué saberes, qué conocimientos necesitan los niños para cumplir con su formación académica, sobre todo esta parte de la educación básica, ¿no? Entonces yo creo que no es un momento de hacerlo. Perdemos esta parte de poder evaluar a los estudiantes, no en el sentido de una calificación, sino de saber exactamente cómo ha sido su desempeño, con qué nos encontramos. Pues la comprensión lectora es muy mala, les das un enunciado pequeño, les haces una breve pregunta de reflexión, no saben. La parte de las matemáticas, que es muy importante, que está en todas partes y que la utilizamos todos los días y a lo largo de toda nuestra vida, pues tampoco pueden distinguir, ¿no? Cuáles son esos datos que te dan ahí o simplemente qué tienes que hacer, qué operación hay que resolver. Entonces yo creo que no es momento porque no estamos tan bien académicamente hablando, en la parte del sector básico, se ha perdido mucho seguimiento a través de que dejamos de aplicar la prueba enlace, la prueba planea, pues no se le da el seguimiento adecuado a los estudiantes, en el sentido de que no tiene la aplicación tan seguido como enlace, por ejemplo. Parte de lo que se busca con esta reforma, pues es que no haya esa separación, ¿no? En los grados educativos, en los años escolares. Entonces, yo creo que no estamos preparados para eso todavía. Perfecto. Y bueno, voy a regresar un poco al tema de tu ser investigadora, tu ser docente y catedrática. ¿Qué desafíos presenta hoy el contexto nacional para un investigador? Mencionabas hace rato el tema de no hay suficiente información. O sea, ¿qué desafíos se encuentra hoy un investigador en este país? Primero, si nos vamos a la parte de los investigadores que ya tienen una carrera sólida, que ya llevan muchos años en la investigación, creo que las dificultades son las menos. Los mayores obstáculos que yo he observado es en la parte de nosotros, los jóvenes investigadores, y sobre todo
en la parte de las investigadoras que somos también mamás. Entonces, uno hace investigación, uno busca hacer la difusión de lo que estás trabajando y demás, pero en cierto modo también te ves un poco limitada a participar en todos los eventos a los que te invitan, porque pues no es tan sencillo salir de casa, ¿no? Uno tiene responsabilidades frente a grupo, en casa con los hijos, con la investigación, entonces entras como en esa dinámica, en ese dilema de qué hago, qué no hago. Entonces, uno trata ahí como de equilibrar, ¿no? Y en la parte en el sentido de la falta de información oportuna, me he encontrado con algunos reportes, pues que ya no, que se dejan de emitir, ya no se le da seguimiento a ciertas variables, por ejemplo, se pierde la dinámica de cada año tener esa estadística oportuna. Entonces, cuando tú quieres generar este panel de datos que tengas todos los años seguidos, pues ya no lo tienes. ¿Qué haces? Pues una traspolación, ¿no? De los datos, pero pues ya no tienes la información real ahí, ¿no? O sea, lo que de verdad pasó. Esa es una. Segundo, cuando he hecho solicitudes de información vía plataforma de transparencia, por ejemplo, sí te dan la información, pero pues te dan un PDF, ¿no? Un PDF que tú no puedes abrir, transformarlo a Excel, para meterlo a tu modelo, etcétera, ¿no? O te dan también desde la plataforma de transparencia, por ejemplo, situaciones que me han pasado, que te dan la información escaneada, ¿no? Pero un escaneado, pues, no sé, del año 2000, por ejemplo, 2005, y pues no se ve. Tú lo abres, no se ve, pero te dice a ti la plataforma, la dependencia, te contesta. Pues aquí está la información que me solicitaste, es lo que tengo. Y hubo un caso también en particular, solicité al respecto de la capacitación docente, no recuerdo en este momento para qué años en particular, ¿no? Pero solicité esa información de cuántos docentes se habían capacitado en educación básica y qué tipo de capacitación habían recibido. La respuesta de la dependencia fue, no tenemos la información, pero consideramos que todos los docentes se capacitaron. Entonces, es algo que a mí como investigadora no me permite utilizar las variables que desearía para hacer las estimaciones. Y es cuando tienes que ponerte creativo y decir, bueno, ¿qué otra variable podría utilizar para medir tal cosa? Y pues ahí viene parte de lo también bonito e interesante. El arte de. Claro, el arte de que seas creativo para la investigación, ¿no? Pero principalmente es eso, que no tenemos la información, todavía no tenemos sistemas de información que guarden todas esas estadísticas puntuales, o que si no es algo que sea muy común en México, por ejemplo, si hablamos de estadísticas sobre cultivos, pues sí te vas a encontrar información sobre el maíz, sobre el arroz, sobre el trigo, pero ¿y si yo quiero investigar otro cultivo? Pues no lo hay, ¿no? Con esa precisión que uno necesita para hacer ciertas estimaciones. Pues en plena era de la información, sigue habiendo falta de información y mucha desinformación. Así es, por eso hay que seguir generando estas estadísticas. Ya tenemos un poco más de tiempo. ¿Cuáles para ti serían, digamos, tres hechos, tres eventos que te hayan dado mucha satisfacción o que te llenen de orgullo durante durante este devenir como académica, como investigadora, como docente? En la parte académica, a mí lo que más satisfacción me ha dado es ver a mis estudiantes fuera de las aulas, verlos que también se ganan premios, que participan en sus competencias deportivas, que representan a la universidad, eh, animarlos a que les guste la estadística, por ejemplo, cuando llegan a mi salón, siempre llegan temerosos, que no les gustan los números, que tuvieron una mala experiencia. Entonces a mí me gusta o me da mucha satisfacción cuando yo veo que se levantan y que participan, que pasan al pizarrón, que le perdieron el miedo a contestar algo,
porque sabemos que pues ahí en el pizarrón le podemos borrar, podemos volver a escribir. A mí eso me da muchísima satisfacción, ver que se animan, que pierden el miedo y que participan. Otra de las satisfacciones también que he tenido es una de mis estudiantes, que ahora es mi tesista. Estuve con ella trabajando en su clase de seminario de titulación. Entonces le acerqué un poquito esta parte de la investigación, precisamente. Le mostré cómo hacer todo el proceso, cómo lo hago yo, las herramientas que utilizo y demás, al grado que cuando ella termina su curso de seminario de titulación me dice, ¿sabe qué, maestra? Pues yo creo que voy a hacer la tesis. Usted me animó a querer hacer la tesis, me voy a titular por tesis. Entonces, ella ahora es una de mis tesistas. Entonces, a mí que me digan que perdieron el miedo a buscar la información, a escribir y sobre todo que se están animando a integrarse a esta parte del mundo de la investigación, yo creo que es de los principales logros como docente. En mi pequeña carrera docente, yo creo que eso ha sido. Y poder verlo, ¿no? O sea, estar orgullosa y compartir con mis estudiantes todo esto. Perfecto. Pues no sé si hay algo que quieras comentar, adicionar en este diálogo. Ya se nos está terminando el tiempo. No sé si también hay alguna pregunta adicional en redes, ¿no? Ujú, sí, ok. ¿Algo que te gustaría comentar? Pues muchísimas gracias por la invitación, por este diálogo tan ameno, Adrián, y gracias a todos los que nos sintonizaron esta vez y muchísimas gracias pues a mis estudiantes porque bueno, al final del día uno como docente pues no es nada sin sus estudiantes. Perfecto. Yo también te quería agradecer también a la institución. Me parece que si hay algunas preguntas, no sé si queramos pasar las preguntas. Muchísimas gracias a ambos por esta charla tan interesante. Sí, de hecho tenemos algunos comentarios y preguntas por parte del público. Los voy a ir leyendo. Vicky Rodríguez nos menciona, qué importante, muchas gracias por compartir, doctora Diana Becerra, le admiramos mucho. Leo Estrada comenta, la mejor maestra. José Antonio Ochoa Cuadra tiene una pregunta y nos dice, considerando que la curva de aprendizaje requiere tiempo, ¿cree que el uso y adopción de las TICs en el personal docente con más antigüedad sea un asunto a atender en nuestra universidad? Yo creo que es un asunto que ya se está atendiendo en general con todos los docentes, jóvenes y no tan jóvenes. No todos estábamos habituados a utilizar de manera cotidiana las tecnologías de la información para nuestras clases. Entonces, ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje en conjunto, intergeneracional incluso, y creo que hemos avanzado positivamente. Muy bien, excelente, doctora. Bueno, por parte del público es todo. Permítanme agradecerle a la doctora Diana Becerra Peña por acompañarnos en una edición más de Dialogando con, esta vez presencial. Estamos muy contentos de haber regresado a este formato y en donde pudimos conocer no solo sobre su trayectoria académica y profesional, también como investigadora en torno a estos temas tan importantes sobre productividad y uso de las TICs, y más ahora que toma mucha fuerza estos temas. Y también quiero agradecerle al maestro Adrián Lira Beltrán, responsable del programa de CUSEA Smart Campus. Muchísimas gracias por acompañarnos, por guiar y enriquecer este diálogo. Quiero agradecer también por la presencia de toda la comunidad que participa y hace posible este espacio. También quiero agradecer al equipo de CTA que programa tras programa nos brindan apoyo para que ustedes puedan ver Dialogando con. Y bueno, también quiero aprovechar para felicitar a la doctora Diana Becerra en su día. Feliz Día de las Madres. También a toda la comunidad universitaria, a todas las mamás, las maestras, trabajadoras, estudiantes, un cálido abrazo. Y pues muchísimas gracias, reitero, una excelente participación de ambos y nos vemos en un siguiente Dialogando con. De mi parte es todo. Muchas gracias.